prácticas de riego, va a aumentar también la población, se van a construir grandes obras de infraestructura justamente para el aprovechamiento de estos recursos hídricos. Y a su vez, con este aumento también de la población, se va a tratar de expandir el abastecimiento de agua potable en aquellos sistemas gestionados por operadores privados, pero también van a subsistir otros problemas de cobertura que tienen que ver con las áreas urbanas más marginales o áreas rurales, que son las que no resultan atractivas para la actividad privada. Con respecto al rol del Estado, decía Calcaño que durante estos años iba a haber una falta de regulación estatal y iba a ser baja la aplicación de legislaciones o normativas vinculadas a la gestión del agua. Y por lo tanto, los problemas y conflictos se iban a volver más críticos y se iba a acrecentar la situación de vulnerabilidad. Lo dejo ahí. Vamos al segundo escenario. Lo que decía Calcaño era que con respecto a la situación político-económica del país, el desarrollo iba a ser sostenido, ¿sí? Iba a haber una aplicación del sistema de libre mercado con grandes innovaciones tecnológicas, una gran eficiencia en los mecanismos para regular y mitigar impactos no deseados. Justamente iba a estar todo esto en un marco de sustentabilidad socioambiental. A su vez, el país iba a crecer económicamente, también iba a crecer el PBI, iba a haber un bajo desempleo y una disminución del riesgo país. La población lo mismo, va a alcanzar para él a 46 millones de habitantes, con el 24% viviendo en áreas urbanas. A su vez, con respecto al manejo y gestión del agua, se iba a dar un incremento de los capitales invertidos en el sector, que va a disminuir la demanda y se van a difundir diferentes avances tecnológicos. Va a haber una creciente participación de distintos actores sociales, las responsabilidades de manejo del agua se van a efectuar a escala cuenca, y a su vez van a estar intermediados por estructuras descentralizadas que contrapesan justamente las fuerzas del mercado. Va a haber también una creciente toma de conciencia sobre el bien común, va a ser tenido en cuenta como un bien económico pero también social. Justamente va a haber un gran interés y participación de empresas privadas en áreas urbanas y en las áreas menos rentables y poco atractivas, el servicio va a ser brindado por municipios u organizaciones comunitarias. Con respecto al Estado, supuestamente, según este escenario, va a implementar políticas basadas en la sustentabilidad ambiental, va a lograr controlar y revertir la contaminación del agua, va a aplicar marcos regulatorios seguros, estables, coherentes, simples y transparentes, flexibles y progresivos. Un montón. Y con respecto a los conflictos, lo que va a decir Calcaño es que en este escenario la pobreza va a reducirse, va a haber grandes subsidios frente a las situaciones críticas y va a haber también una cuestión de cooperación público-privada para hacer un uso y un acceso más eficiente al servicio y al recurso hídrico. Teniendo en cuenta estos dos escenarios, lo que intentamos hacer con Andrea es llegar a unas conclusiones preliminares con respecto a la situación actual. Con respecto a la población, el INDEC hacia el 2020 estimaba que la población iba a ser alrededor de 45 millones de habitantes. Ahora, sin embargo, fue el censo justo hace muy poquito y los datos preliminares dijeron que éramos alrededor de 47. Así que bueno, los escenarios no estaban tan errados. Con respecto al desarrollo, lo que pudimos ver es que el desarrollo todavía está muy ligado a una cuestión económica. Sin embargo, empieza como a discutirse esta cuestión del desarrollo de una perspectiva integral. Con respecto a la situación económico-política de nuestro país, no lo pudimos leer de una manera tan lineal como lo hizo Calcaño, porque, como ustedes saben, se sucedieron diversos modelos económicos en el país que tienen diferentes cambios y continuidades. En el 2003 al 2005 tuvimos el neodesarrollismo, en el 2015 al 2019 el macrismo con un nuevo liberalismo, y en el 2019 al 2022 tenemos el albertismo con una propuesta de neodesarrollismo, pero con pandemia de por medio. Por lo tanto, no hubo un importante desarrollo económico y esto todavía está en proceso. Lo que pudimos ver también es que con respecto ya al agua y al abastecimiento, en áreas urbanos marginales y rurales va a crecer la demanda por servicios de agua potable y saneamiento, se va a elevar la incidencia también de enfermedades que tienen origen hídrico en aquella población que carece de los servicios.
Después va a haber una creciente participación de distintos actores en el manejo y gestión del agua a escala de cuencas, y también van a estar presentes estructuras descentralizadas que van a justamente tratar de gestionar. Lo que pudimos identificar es que se crearon 10 organismos comité de cuenca desde el 2000 a la actualidad. Con respecto a las actividades económicas que demandan agua, persisten las mismas y se suman, bueno, la minería con distintos minerales para extraer, también el fracking y la actividad forestal, a lo que Calcaño anunciaba en esos escenarios. Los problemas y conflictos van a persistir. El sector de agua y saneamiento va a presentar brechas significativas en materia justamente de cobertura, calidad y eficiencia. Se va a estimar un déficit de agua potable gestionada de forma segura de un 20% de la población, mientras que en términos de saneamiento el déficit va a llegar al 44%. Va a haber un manejo inadecuado de los drenajes, va a haber un avance de las urbanizaciones sobre áreas de humedales. Con respecto al rol del Estado, la cuestión ambiental va a tomar impulso en ámbitos estatales, van a existir políticas ambientales, pero con falta de regulación. Estas políticas justamente no se van a terminar cumpliendo y a su vez consideramos que aún faltan leyes, como por ejemplo la ley de humedales. Y con respecto a los niveles de contaminación, van a incrementarse, ya termino. Justamente en aguas superficiales, pero también subterráneas, vieron que se siguen sumando los permisos para extracción de agua en muchas provincias del país y sobre todo en aquellas que tienen estrés hídrico, justamente a partir del avance de las actividades económicas. Y por último, lo que queríamos compartirles es, como les dije a modo de conclusión, que el modelo político y económico del país no termina de responder a una gestión integrada del agua, en el que se perfile un uso y manejo sustentable de este bien común. Como por ahí, esto lo podemos discutir, pero bueno, lo que pensamos con Andrea es que el escenario uno es el que prevalece, el escenario 2 sigue en un plano muy utópico, no pareciera cambiar el rumbo respecto a la gestión del agua, a pesar de que desde el gobierno nacional se plantearon metas al 2030 con respecto a llegar a un porcentaje elevado en términos de cobertura y acceso al agua en áreas tanto urbanas como rurales y la implementación de otras tecnologías para el saneamiento sustentable y descentralizado, todo aún sigue en un, digamos, plano más a la idea de ir hacia ahí y bueno, justamente en el plano más del deseo, ¿no? Y también, bueno, lo que pudimos identificar es que los conflictos aún persisten y a su vez se multiplican. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen si me pasé de tiempo. Les dejamos por las dudas nuestros correos y bueno, nos quedamos después abiertos a preguntas o comentarios o lo que quieran compartir. Muchísimas gracias, Ludmila. No, al Interesantísimo el contrario. tema. Esperamos las Sí, preguntas al final de la jornada. dale. Eh, sí, continuamos, Ignacio. Estás muteado. No, decía que Ludmila me vas a odiar para toda la vida, pero como estaba pendiente de ver si se conectaba Andrea, me olvidé de grabar y empecé a grabar en la mitad de la presentación. Entonces, te invito, si es que tienen ganas, de que graben, digamos, después en sus casas cuando estén más tranquilas, me mandes la grabación de tu presentación y yo lo subo al canal de YouTube. Pero te pido mil disculpas porque la verdad que No se me hay problema. Si después me decís cómo hago para grabarme, te ayudo, Sí, sí, obviamente sí, no de tengo último ningún cuando problema. terminemos la mesa te digo, o sea, no hay ningún problema. Dale, dale. Te pido Por ahí disculpas, vino pero fue Andrea sin querer y también, te así felicito por que el trabajo, porque la verdad que es muy interesante y la verdad que es bastante complejo, digamos, porque abarcaron muchas ramas y de distintas perspectivas y ópticas, así que bueno, las felicito a ambas. gracias. Gracias, Fel. Exactamente. Gracias a ambas. A continuación, continuamos con el docente Julio César Mesa con el trabajo La gestión del riesgo de inundaciones en la provincia del Chaco, normativa y cartografía de riesgo. Profesor, la mesa es suya. Gracias. Bueno, ahí creo que ya lo están viendo la presentación.
Sí, Bueno, Julio. Espera. les voy a presentar. ¿Cuántos a tres? ¿Cuántos a tres? 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, este trabajo se denomina la gestión del riesgo de inundaciones en la provincia del Chaco. eh, un análisis de las normativas y la cartografía de riesgo existente. Pertenezco al Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano, dependiente de CONICET UNE, y el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNE. Bueno, un poco este trabajo surge a partir de considerar la gestión del riesgo de desastres como marco general, que se lo puede definir como un proceso social complejo, como venimos viendo en todas las ponencias, ¿no? Cuyo objetivo es la reducción o la prevención, eh, previsión y control de los factores del riesgo o las dimensiones del riesgo del desastre, en consonancia con el logro de algunas pautas de desarrollo territorial. Se- se- los datos estimados nos dicen que el 60% de los desastres en Argentina son representados por inundaciones y que se explican a partir de estas el 95% de pérdidas económicas y de poblaciones afectadas en nuestro país. Y en ese sentido es que, bueno, es obvio de considerar, ¿no?, que todo plan de ordenación territorial en las diversas escalas debe contener em, em, cartografía elaborada sobre las peligrosidades y vulnerabilidades de los territorios. Eh, u- eh, es imposible pensar hoy que no se puede considerar al riesgo y a sus factores en un proceso de planificación urbana, en un plan de ordenamiento territorial a escala provincial, y en este sentido el mapa de riesgo se ha convertido en muchos países, como por ejemplo España, en documentos de acreditación legal, ¿no es cierto? Eh, y bueno, como señalan autores como Alsina Cantos y Díaz Herreros, la transición de los mapas de zonas afectadas por inundaciones, como se hacían en otros momentos, por ejemplo en España, a verdaderas cartografía de riesgo no es un procedimiento sencillo, eh, sino que es un proceso complejo debido a la falta de fuentes de datos adecuadas, eh, de datos que puedan adaptarse a las diversas escalas, principalmente a la escala urbana, pero que son herramientas que nos ayudan a estimar pérdidas eh, por eventos extremos principalmente. Entonces, bueno, la cartografía de riesgo se convierte de esta manera en una herramienta prioritaria para conocer eh, la dinámica del riesgo, la dinámica del territorio, y es un instrumento fundamental para la comunicación y la educación de estos aspectos. Bueno, aquí se señalan algunos de los principales antecedentes y autores que vienen trabajando últimamente en, en estos temas, entre los que se destacan el doctor Alsina Cantos, que está haciendo un trabajo muy profundo de análisis de cartografía de riesgos y de la gestión en España, con una larga trayectoria en eventos de este tipo. Y la doctora Saperi, que también se viene destacando en sus aportes en la relación del riesgo de inundación y la planificación y el ordenamiento territorial. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es presentar un estado del arte sobre los productos generados hasta la actualidad en la provincia del Chaco, considerando las inundaciones, ya sean estudios en el ámbito académico como aquellas normativas vinculadas al riesgo hídrico, tanto en áreas urbanas como rurales. Y el interés radica en la importancia que tienen los mapas de riesgos en el ordenamiento territorial como base para la gestión integral del riesgo de desastres. El área de estudio es la provincia del Chaco, que se localiza al nordeste de la República Argentina. En ambos mapas podemos apreciar la riqueza hídrica del área de estudio, podemos ver la gran cantidad de recursos hídricos, podemos apreciar también
la gran cantidad de cuencas hidrográficas con una orientación principalmente en noroeste-sureste que conforman que se encuentran en la provincia. En el mapa de la derecha podemos ver un periodo de inundaciones, por lo cual podemos ver como una gran parte de la provincia eh, es susceptible de ser afectada por inundaciones y anegamientos. La provincia del Chaco también tiene una larga historia con las inundaciones que han afectado tanto áreas urbanas como rurales y que han ocasionado importantes pérdidas económicas, eh, así como también desplazamientos de la población, pero afortunadamente con pocas víctimas mortales. Eh, También cabe mencionar que es muy dinámico los focos sobre los que se van dando estos eventos de desastre que podemos denominar, ya que una buena parte de la historia, eh, las afectaciones han estado muy vinculadas a las inundaciones del río Paraná-Paraguay y en los últimos tiempos las zonas más afectadas son otras, como por ejemplo el sudeste chaqueño. Y bueno, a raíz de ello se han generado diversos estudios en el ámbito académico, científico y normativas a partir de estos eventos. Básicamente, la metodología para este análisis consiste en recopilar estos antecedentes y evaluar, analizar y comparar un poco las variables o los criterios que se tienen. Entonces, en este caso, tuve en cuenta las instituciones, los autores por parte de quienes son realizados, los productos obtenidos, las dimensiones del riesgo que se consideran, teniendo en cuenta la teoría social del riesgo, peligrosidades, exposición, vulnerabilidad, como venimos viendo también en gran parte de los trabajos y sobre el cual hay un consenso generalizado, eh, la metodología que se ha utilizado, las técnicas de análisis y las escalas. Un poco para sintetizando una evolución de la gestión del riesgo en Argentina, podemos ver en este esquema síntesis presentado en el Plan de Reducción de Riesgo de Desastres, cómo ha ido evolucionando a partir del Sistema Federal de Emergencias que funcionó entre 1999 y el 2016, donde principalmente la función era el gerenciamiento de emergencias en la etapa de respuestas a las crisis, es decir, más se basaba en un apoyo hacia los gobiernos provinciales. Conforme avanzó el tiempo y las conferencias mundiales sobre reducción del riesgo de desastres, como por ejemplo en Hyogo, fueron la sensibilización hacia el público y hacia las instituciones fueron como los lineamientos básicos para establecer compromisos y acciones en vista de disminuir vulnerabilidades y donde los desastres dejaron de considerarse meramente naturales también. Ya conforme avanza el tiempo y en el marco de acción del SENAI, eh, y ante la gran cantidad de eventos que se seguían sucediendo en el mundo, se establece un rediseño de estos lineamientos que contempla, que decía que se debía contemplar amenazas múltiples y haciendo ya hincapié en la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional para el abordaje y la gestión de los riesgos. Ya más avanzado el tiempo, bueno, en nuestro país se crea la Secretaría de Protección Civil, luego el SINAGIR, que es el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastre y la Protección Civil, cuyos, eh, bueno, con principios, compromisos y metas muy interesantes que hacen al marco, que deberían hacer al marco de nuestros estudios de riesgo también. Y finalmente, el lanzamiento del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que está disponible. Y bueno, a partir de todo este trayecto fueron apareciendo diferentes elementos, también como el manual para la elaboración de mapas de riesgos, este plan que menciono que también tiene importantes lineamientos y metas a realizar. Bueno, un poco
Ya haciendo hincapié en los resultados, en este caso es una sistematización de los estudios en el ámbito académico, científico, sobre algún elemento, alguna dimensión del riesgo de inundaciones en la provincia, y vale destacar, bueno, los aportes de Foschiati, con especial énfasis en la vulnerabilidad global, eh, Vincenti, quien analizó también peligrosidades y vulnerabilidades en la provincia del Chaco y San Juan, artículos y trabajos que hacen hincapié en las peligrosidades o amenazas que tengan que ver con eh, más específicamente análisis de precipitaciones, como el caso de Gómez, Pérez y Praus, actualmente de Petris, Pilar, Rorman, y otros diferentes tipos de estudios. Cada uno, como podemos ver en la tabla y se puede ver más en detalle en el trabajo, han analizado diferentes dimensiones del riesgos, algunos con mayor énfasis en la peligrosidad y otros con mayor énfasis en la vulnerabilidad, y a diferentes escalas, tanto provinciales, regionales, locales, y a partir de diferentes metodologías, donde en general va primando el análisis de precipitaciones, otros hacen estudios comparativos de indicadores urbanos, otros hacen más hincapié en estudios del medio natural. Acá podemos ver algunos resultados de tipo cartográficos de algunos trabajos, como el de Gómez, Pérez y Prau, que establece áreas de peligrosidad a escala provincial, otros análisis que tienen que ver con los mapas de riesgo de inundación a partir de las crecidas del río Paraná, otros de áreas más específicas como la región del sudoeste, con diferentes niveles de riesgos, pero basados en la peligrosidad, y otros en propuestas, ensayos que fuimos haciendo para el área de General San Martín. En cuanto a normativas, también tenemos un listado de trabajos y productos generados que principalmente tienen que ver con la Administración Provincial del Agua, o el APA, que a través de la Oficina de Estudios Básicos, y ante las problemáticas principalmente del área metropolitana de Gran Resistencia, se fueron generando estas normativas y mapas de riesgo, que en sí son la normativa. Tiene que ver con la zonificación del riesgo hídrico por inundación del Río Negro, por ejemplo, en este caso, por precipitaciones, la zonificación de riesgo por crecidas en el Valle del Paraná-Paraguay, con diferentes categorías también. Y en general predomina, bueno, un análisis de la peligrosidad, en algunos casos de la exposición. Son documentos que hacen énfasis en la restricción del suelo, ¿sí? Eh, y generalmente a partir de estudios de tipo topográfico, geomorfológico, hidráulico, análisis estadístico de crecidas, y con una escala un poco más, bueno, local, que es en lo que atañe al área metropolitana de Gran Resistencia, que ha sufrido fue afectada en varios años. Un poco a partir de este primer análisis, las consideraciones son que a partir del contexto internacional y de las conferencias mundiales, se observan avances a nivel nacional por la preocupación en establecer una gestión más integral del riesgo y del trabajo articulado con las provincias y los municipios. A escala provincial se han generado algunos estudios y normativas, como vimos, a la par de la ocurrencia de muchos de los desastres que han ocurrido, pero también además de esto han predominado muchas veces medidas estructurales. Se destacan los estudios del área metropolitana de Gran Resistencia y del Valle de los Ríos Paraná y Paraguay. Sin embargo, como mencioné también, el foco de los desastres o de los eventos extremos y sus efectos está cambiando hacia otros puntos diferentes de la provincia. Las áreas urbanas hoy en día también se ven completamente afectadas por eventos de precipitaciones abundantes o intensas. También se observa una escasa consideración integral todavía de las dimensiones del riesgo, como vimos, la peligrosidad, la exposición a la vulnerabilidad,
se viene abordando de manera aislada cada una de ellas, y ya sean trabajos académicos como en las normativas. Los planes de ordenamiento territorial provincial y algunos planes urbanos que ya hay no consideran al riesgo como una variable de importancia en el diagnóstico territorial ni en el diseño de propuestas de zonificación. También se observa una falta de uniformidad a la hora de establecer los criterios conceptuales y metodológicos para considerar una cartografía de riesgo más integral, eh, que no está todavía en concordancia con aquello que se propone desde los planes de reducción de riesgo a nivel nacional, pero que al ser tan recientes creo que se irá avanzando en esa cuestión. Y existe también una brecha entre los avances realizados gracias al desarrollo de las tecnologías de la información geográfica para la elaboración de la cartografía de riesgo y lo que se ha hecho hasta el momento. Pero bueno, se trata de ir avanzando en esta cuestión, pero para ello era necesario hacer una revisión de lo que hasta hoy existe y de lo que hasta hoy se ha realizado. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Julio. Interesante. Gracias por tu participación en las jornadas y a continuación, Ana, te cedo la coordinación. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Y bueno, y muchas gracias, Julio. Muy, muy interesante estas revisiones a distintas escalas de las normativas, la gestión, al igual que Andrea Ludmila anteriormente, porque justamente es cuando surgen que a distintas escalas de jurisdicción no todas las cosas están alineadas, y para empezar a trabajar en estas cuestiones es tan importante, ¿no? Alinear ese tipo de cuestiones, sobre todo ahora con estos esfuerzos a nivel nacional, como para lograr una gestión integral. Así que muchísimas gracias. Y bueno, y ahora vamos a dar la palabra entonces a Griselda Ostertag, Luis Alberto Bertani y Romina Solorza, que nos van a presentar el trabajo Ordenamiento Territorial en Villa Traful, provincia de Neuquén, un análisis del subsistema físico. Así que equipo, todos ustedes, los escuchamos. Hola, buenas tardes. No Buenas sé, tardes. ¿comparto yo la pantalla con el trabajo o...? A ver. Ustedes, a ver allí. No sé si... No lo escuchamos. Lo que sí ¿Está les la voy a pedir pantalla compartida? sí, que miren hacia la cámara. Voy a contar hasta 3 y voy a sacar una captura de pantalla que va a estar registrado para la historia. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora sí. Bueno, muy bien, un gusto estar con ustedes. Somos el equipo que realizó este trabajo, el doctor Luis Bertani, que nos acompaña, está Carla Domío, bueno, yo, Griselda Ostertag, y Romina Solorza. Luis Bertani y yo somos de la Universidad Nacional del Comahue, provincia de Neuquén, y Romina nos acompaña desde la CONAE, desde Córdoba. Hemos hecho un trabajo para la provincia de Neuquén con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, un trabajo de ordenamiento territorial en la localidad de Villa Traful, en el área de montaña de la provincia de Neuquén, en la cordillera andina. Y este equipo que presenta este trabajo realizó el análisis del subsistema físico dentro del plan de ordenamiento territorial de la Villa Traful. Entendiendo entonces por ordenamiento territorial o que el ordenamiento territorial constituye un proceso que favorece o que propicia el uso sostenido del territorio y además, digamos, preservar los recursos naturales y considerando fundamentalmente, o sea, considerando tanto las variables físicas como sociales y como las variables económicas intervinientes en cada caso, ¿no? Este proceso, que fue un proceso participativo, porque se llevó a cabo a partir de un equipo interdisciplinario y también con participación de
de la localidad, de gente de la localidad. Tuvo objetivos explícitos justamente para el desarrollo del territorio, un desarrollo acorde entre lo que es el paisaje natural y un desarrollo sostenido del territorio, reduciendo riesgos, protegiendo los recursos naturales, tanto a corto como a mediano plazo. Para esto se tuvieron en cuenta todos los componentes del sistema territorial, como mencionaba recién, la población, las distintas actividades económicas, todas las instituciones participantes, los distintos canales de conexión entre estos componentes, los asentamientos y nosotros que nos dedicamos específicamente al estudio del análisis de los medios físicos y le dimos un peso muy importante en esto al marco legal a través de la aplicación de la Ley de Bosques. En esta zona, en este área que vamos a presentar, el área de estudio es la Villa Traful, que está ubicada en el sudoeste de la provincia de Neuquén, sobre la cuenca del río Limay. Tenemos aquí una imagen en donde observamos el río Limay, que nace en el lago Nahuel Huapi y tiene todo su desarrollo recorriendo la provincia, prácticamente toda la provincia de Neuquén, de oeste a este. Y allí en el sudoeste, uno de los aportes importantes al río Limay es el río Traful, que nace justamente en el lago Traful. La villa del lago Traful está sobre la margen sur del mismo lago, ahora vamos a ver con mucho detalle, ubicada al sudoeste de la provincia de Neuquén. Aquí tenemos una imagen satelital en donde observamos justamente el lago Traful y tenemos delineados con este vector en amarillo el ejido municipal de la Villa Traful y un ejido pretendido más amplio que es la línea roja. Esta Villa Traful se encuentra emplazada, como mencionaba recién, en la cordillera de los Andes, en la ladera sur de un valle glaciar, como son la mayoría de los lagos que se encuentran en la cordillera de los Andes, lagos glaciares con una orientación oeste-este, y en este lugar se desarrolla un área boscosa con bosques templados de latitudes medias, donde, digamos, el clima es un clima estacional, con inviernos muy fríos y lluviosos, y con veranos más secos y templados. La topografía de esta villa, que vemos acá, dentro del vector amarillo, es una topografía muy compleja y condiciona fuertemente a los asentamientos o al desarrollo de los asentamientos. Dominan pendientes muy fuertes por donde escurren numerosos arroyos que nacen, por supuesto, en alta montaña o en las altas cumbres y que desembocan, en este caso, en el lago Traful. Al desembocar en el lago Traful, acá tenemos la zona más blanca, es la zona de altas cumbres, y ustedes ven la formación y el desarrollo de los arroyos que escurren hacia el lago, atravesando pendientes muy pronunciadas y gran parte de la ladera sur que se encuentra de cara al lago Traful. Esta condición constituye un aspecto muy dinámico en cuanto a lo que es actividad hidrológica, lo que es erosión hídrica y todo el desarrollo de la red hídrica de la región, y es de alguna manera una amenaza de escurrimiento en caso de crecidas importantes o de lluvias importantes. Y bueno, a la hora de hacer una propuesta de ordenamiento territorial, es una de las variables o uno de los factores muy importantes que debemos considerar y que de hecho se consideraron. Vemos acá en más detalle o con más detalle como un zoom de la zona de la villa, del ejido municipal de la villa, y marcado en líneas celestes algunos de los arroyos más importantes que además que recorren la villa y que tienen una dinámica hídrica importante porque en invierno con las crecidas llevan mucha agua y atraviesan prácticamente todo el poblado. Y además, durante la primavera y el verano, cuando hay fusión de nieve,
también la crecida de estos arroyos suele ser importante y se extiende, inunda áreas que han sido urbanizadas sin tener en cuenta alguna legislación o la legislación actual, muy cercano, digamos, al escurrimiento, al lugar de los arroyos. Acá tenemos también abajo a la derecha una muestra de la actividad y la dinámica permanente que tienen estos arroyos y que tiene la red hídrica, porque bueno, van variando permanentemente las desembocaduras. Este es el arroyo Coacó, es la actual desembocadura, está marcada con un tono más fucsia, y acá hay un abanico aluvial que da cuenta de una desembocadura antigua del arroyo Coacó. Entonces esto es, digamos, muestra la dinámica hídrica en permanente actividad que se va acomodando y va, digamos, tomando distintas formas, también de acuerdo a la intervención humana y de acuerdo a la construcción. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito y rápidamente cómo asociamos esta condición hidrológica y el plan de ordenamiento de la villa a la ley de bosques. Le voy a dar la palabra a mi compañero, a Luis, que les va a contar un poquito, le va a dar continuidad a esta exposición. Bueno, como decía Griselda, hay que tener en cuenta que este pedido que se hace a través del Consejo Federal de Inversiones y del municipio local es ante la necesidad de ampliar la zona urbana debido al gran crecimiento que tuvo la villa en los últimos años. Entonces, ¿qué lugares ocupar sería? ¿Cuáles serían los espacios que deben ser ocupados? Para eso tiene mucho peso y es decisivo lo que comentaba Griselda recién, lo que establece la ley de bosques para las distintas zonas de montaña, como es en este caso. La ley de bosques, como para aquel que no conoce, tiene tres estándares o tres niveles. Una que es la zona verde, que ahí la vemos marcada, que ocupa gran parte del sector urbano de la localidad. Una zona amarilla donde las intervenciones ya son mucho más limitadas y una zona roja que es totalmente donde tiene que predominar la conservación y no puede haber muchas intervenciones. Esas zonas rojas, como pueden ver, están en ese lugar, ahí están marcados a 50 metros a ambos lados de cada uno de los cursos de agua que se han identificado y además los 50 metros adicionales de la costa del lago Traful. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que nos encontramos nosotros para tomar en cuenta y que fue un gran problema y lo sigue siendo aún? Que la villa existía previa a la ley de bosques. Entonces existe ahora una incompatibilidad entre lo que establece la ley y el sector urbano. Y ese es un tema a resolver y que nos costó al equipo tomar decisiones para ver cómo se planifican las áreas nuevas. Y básicamente uno de los temas clave fue entender cuáles, o sea, comprender y analizar cuáles serían los lugares hacia dónde tiene que crecer la villa y ocupar nuevos sectores en un lugar, como dijo antes Griselda, de topografía muy compleja. Una de las cuestiones que establece la ley de bosques es que cuando se supera determinada pendiente, más o menos entre el 21 y el 22% de pendiente, se considera zona roja. Esos lugares no se pueden ocupar ni quitar el bosque por una cuestión de proteger las cuestiones ambientales y minimizar los riesgos. De ahí la importancia entonces que cobró la realización de un mapa de pendientes, porque uno de los problemas con los que nos encontramos es que no existía un mapa de pendientes para determinar cuáles son las zonas que se podían ocupar y cuáles no. Ahí fue la intervención de nuestra compañera que participa en esta ponencia, Romina Solorza, que a través de imágenes de radar pudo lograr una muy buena aproximación de lo que son las pendientes de este lugar,
y nos permitió construir un mapa de pendiente, que acá lo estamos viendo, donde la pendiente entre 0 y 12 grados, ahora lo decimos en grados, antes lo dijimos en porcentaje, entre 0 y 12 grados son aquellas que están habilitadas para hacer un posible uso urbano, y las que son mayores de 12 grados están inhabilitadas por lo que dijimos antes de la ley de bosques. Por eso este mapa de pendiente se constituyó una herramienta clave para determinar el ordenamiento y la planificación de este lugar con miras a una ampliación del espacio urbano que se podía utilizar. Bueno, es una de las resultantes que pudimos obtener y nos permitió ver cuáles son aquellos sectores, y acá lo estamos viendo con un verde más clarito dentro de la zona del ejido, son aquellos lugares donde se podría ocupar. Y dentro de la zona amarilla, que lo vemos, aquellos sectores con amarillo más claro también son aquellos lugares que se podría llegar a intervenir para hacer ampliaciones del uso urbano de la villa. Debe tenerse en cuenta que esta medida restrictiva es porque se trata de un bosque que ustedes saben bien que cuando se quitan algunas especies se pone en riesgo porque se pueden caer los demás, porque ya pierden su condición de estabilidad ante los fuertes vientos que azotan estos lugares, ¿no? Entonces de ahí las precauciones que hay que tener para hacer el uso de este espacio en un lugar, como dijimos antes, de comportamiento muy complejo, ¿sí? Así que bueno, este mapa nos sirvió y nos permitió resolver o determinar cuáles son los lugares posibles para que crezca la villa. Bueno, no sé, Griselda, ¿querés leer los problemas que hemos identificado? Bueno, seguimos. Les quedan 2 minutos. Bueno, vamos cerrando entonces. Los problemas detectados o los problemas más importantes detectados vinculados al subsistema físico fueron primero urbanización en sectores con riesgo hídrico, viviendas, infraestructura, edificios públicos construidos sobre áreas de escurrimiento natural de los arroyos. Carencia de obras que consideren el impacto de eventos de precipitación extrema, falta de mantenimiento en los cauces que atraviesan el sector urbano. Esto genera posibles desbordes por formación de diques naturales. Hay sectores de las laderas con pendientes muy pronunciadas, con condiciones favorables para la ocurrencia de aludes o deslizamientos de tierras. Problemas asociados al crecimiento del nivel del lago, que también afecta la infraestructura vial y costera. Estos son todos problemas vinculados al subsistema urbano y que además también entran en conflicto con las leyes de bosque. Algunas conclusiones de las que abordamos es la incompatibilidad en el uso del suelo, el catastro urbano de la villa y lo que establece la ley de bosques. Esto se da porque las normativas impuestas por la ley de bosques son posteriores a que comienza a diagramarse el ejido municipal o el ejido urbano de Villa Traful. Del total del área del ejido de Villa Traful, 613 hectáreas, o sea, el 25% responden a la categoría 3, verde. O sea, solamente el 25% responde a la categoría 3 verde, en donde no hay restricciones de uso o donde son áreas que pueden transformarse total o parcialmente bajo las condiciones establecidas por la ley de bosques. Del total del área del ejido de la villa, 603 hectáreas, el 56,6% corresponden a la categoría 2, amarillo, que tiene restricciones de uso de suelo. De esas 346 hectáreas de categoría amarillo, el 25% tienen pendientes inferiores a 12%. Los mismos son, 12 grados, es en realidad 21%. Esas áreas o esos sectores
pueden ser potenciales escenarios para la expansión de la villa urbana y es lo que veíamos en coloración amarillito más claro en el mapa. 103 hectáreas, o sea el 18%, están incluidas en la categoría 1, que es la categoría roja, que de acuerdo a la ley tiene uso restringido. Prácticamente no puede haber modificación antrópica o humana. Y así concluimos que el planteo de nuevos escenarios de la villa debería estar acorde a lo planteado en las leyes nacionales y provinciales, y esto permite conservar los recursos naturales, mantener la dinámica de los ecosistemas, jerarquizar el recurso paisajístico y morigerar el riesgo para la población ante fenómenos naturales como crecidas o precipitaciones extremas. Muchas gracias, los saludamos desde aquí y bueno, un gusto acompañarlos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Griselda, Luis, Romina, que anda por ahí. Excelente presentación y excelente análisis. También tan interesante, ¿no? Cómo uno a veces, desde la geografía física y analizando elementos que a uno como trabaja con ellos parecen simples, pero cómo empiezan a surgir estas cuestiones y estos conflictos, ¿no? Entre lo que se prevé o hacia dónde se planifica y hacia dónde se puede planificar. Muchísimas gracias. Y Gracias vamos a a ustedes. continuar. Vamos a continuar entonces con nuestra última presentación. Le vamos a dar la palabra entonces a Analía Dibona, María Cintia Piccolo, Silvia De Marco y Jorge Marco Vecchio, que nos van a presentar su trabajo sobre cartografía y huella hídrica del cultivo de kiwi en el partido de General Pueyrredón. Analía, ahí estás. Ana, Buenas tardes. buenas Bueno, tardes. voy a ver Todo tuyo. cómo comparto. El botón está abajo Ahí va. al centro Me avisan derecha. cuando ven. Me avisan si ven. Está llegando. Sí, sí. Bien. Pongo pantalla completa. Ahí está. Ahí se ve Presentación. Yo el veo una programa. cuadrícula con Ignacio y con vos Sí, y sí. veo mi pantalla. Pero no sé si están viendo bien el tamaño de la pantalla de la presentación, si amplío. Si puedes No tocar sigue. para que ponga el modo presentación, está ahí al lado, ¿Cómo hago el eso? cito al lado del 100% abajo. En Es Zoom. el que parece una copita de los 4 iconos. El de abajo Es del que todo. se me fue para arriba la barra. Espérame un segundo. Sí, sí, no hay. No quiero perder nada porque No, no, aparte sos la última, sos el kiwi del postre. Ah, aquí voy de postre. Pero se me fue para arriba. A ver, voy a poner compartir contenido en mi ventana. No sé cuál es la que me piden que ponga. En La realidad, herramienta. desde el PowerPoint, Sí. abajo, Sí, eso tenés hago, los pero 4 no iconitos. lo quiere. ¿sabes No por sé si qué? lo ven. Capaz que tengas que poner compartir pantalla completa. Porque Ah, si vos compartiste ¿cómo es? El PowerPoint, cuando haces la presentación, es como que se va para otro lado. ¿y ahora? Y ahora, a ver si querés te ayuda a dejar de compartir. Entonces, a ver, ¿se va a continuar? Sí, ahí está. Entonces, ahí cuando compartís, pone pantalla completa, entonces... Uy, perdonen. No, pero Tenía por que favor, no pasar te a. preocupes. No Está pasa compartiendo nada. su pantalla, me dice. Ya, Ahí. ahora sí, a ver. A ver, ahora sí, en el PowerPoint se activa el que parece la copita. Ahí. Sí. Ahí va. Ahora sí. Me parece Ahí que sí. está, Ahora perfecto. sí. Sí, Bueno, muchas bueno, gracias. en realidad Impecable. lo que te voy a pedir, Por o lo que les voy a pedir a las dos es que sonrían, voy a contar hasta 3 y voy a hacer una captura de pantalla. 1, Bueno, 2. No, Ana, pero quédate con la cámara prendida. No, le voy a arruinar la foto. Ah, bueno. no. Ok. 1, 2, 3. Para la historia, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por la oportunidad de compartir esto, que son nuestros primeros resultados de mi doctorado, del primer tramo,
que comparto acá con mi directora, mis directores, con la doctora Cintia Piccolo, la doctora de Marco y el doctor Marco Vecchio. Traemos acá para compartirles un poco la cartografía y la huella hídrica de este cultivo del kiwi en el partido de General Pueyrredón, que en realidad esta problemática se inscribe en una problemática más amplia que se ha estado conversando acá, que tiene que ver con los humedales, con la aparición de estos espacios que fueron considerados históricamente marginales desde el punto de vista productivo hasta hace unos años y que emergen como espacios privilegiados para la circulación del capital y un nuevo, se dice, extractivismo hídrico. En el partido de General Pueyrredón, esto está ligado más a nivel nacional con el agronegocio y la minería, como se ha contado acá, pero en el partido de General Pueyrredón también hay indicios de otros cultivos intensivos que escalan en cadenas de valor y que aparecen como cultivos novedosos en la historia, digamos, de la agricultura local y que empiezan a mostrar un patrón de distribución vinculada justamente a la disponibilidad de recurso hídrico y a la existencia de estos espacios especiales como los humedales. La propuesta, el enfoque teórico que estamos explorando, que viene de la ecología política, integra justamente, de una manera enlaza, el ciclo hidrológico con el ciclo hidrosocial, es decir, cómo las comunidades van construyéndose en torno al agua, ¿sí? La temporalidad, la espacialidad de estos ciclos en los territorios. Nuestra perspectiva de análisis parte de ahí, de entender los territorios hidrosociales, esas dinámicas. Y en ese sentido nos proponemos analizar los aspectos biofísicos y sociopolíticos que configuran esas territorialidades en torno al agua. En este trabajo avanzamos un poco describiendo la cartografía del fenómeno y avanzamos con una metodología de estimación del volumen de agua involucrado en la producción. Nuestra metodología se apoya en el manual de huella hídrica, que es un manual utilizado a nivel internacional, ¿sí? Ya lleva unos años, la propuesta de Chapin, que estima la huella hídrica, es decir, la cantidad del volumen de agua involucrada en la producción. Se hace a escala producto, a escala cuenca, a escala más grande territorial, pero nosotros lo vamos a hacer a escala producto. ¿Me están escuchando y viendo? Porque acá me ponen una señal. Sí, por ahí lo que te sugiero es si querés apagar Bien, la perfecto. cámara para tener mejor, para que se escuche mejor. Porque Dale, recién se te estuvo acepto. como cortando un poquito, o sea, igual se escuchaba, pero Bien. Ahí me escuchan seguramente, ¿no? sí, sí. Bien. Bueno, entonces, este es uno de los indicadores, porque justamente lo que buscábamos es mirar la cuestión biofísica, es decir, la materialidad de todo este sistema, pero con un indicador que nos permita comprender esos ciclos del agua, hacia dónde fluye el agua, pero también los procesos de apropiación y acaparamiento hídrico. Este es un indicador biofísico, entonces, que les decía que mide el volumen de agua y lo desglosa en el agua que se utiliza, que proviene de las precipitaciones, el agua con la huella verde, el agua que proviene de fuentes de agua superficiales, subterráneas, es decir, la que se aplica por riego, y el agua gris, que es un valor que estima el agua que se necesita para diluir un proceso contaminante. Esta metodología, lo voy a contar rápidamente, se apoya en varias software, varios programas que permiten hacer los cálculos de la evolución de los cultivos, los datos de clima, articular los datos de suelo de cada territorio. Bueno, y también se apoya mucho nuestro trabajo en el análisis histórico, geohistórico, a través de la interpretación de imágenes satelitales, de cartografía y de, obviamente, trabajo de campo y relevamientos de campo. Un poco la cartografía del cinturón frutihortícola, para contarles, el cinturón frutihortícola marplatense es el segundo a nivel nacional, es muy importante, abastece muchos de los cinturones y
y de otros mercados de consumo de frutas y verduras frescas a nivel nacional, es el segundo después de La Plata. Lo que se consume en el ámbito local es solo el 8%, ocupa unas 10.000 hectáreas y ha tenido varios momentos de retracción y de expansión que señalo acá simplemente no para ver los números, pero simplemente para ver cómo ha sido esa evolución en la superficie y en los rendimientos. Ha tenido distintos ciclos, pensándolo en clave de ciclo hidrosocial, que han tenido que ver, por un lado, con la expansión de la superficie y luego, después de la crisis del 2001, con una fuerte importancia del cambio tecnológico, biotecnológico que trajo el invernáculo, los sistemas de riego. Justamente acá en estas curvas se ven, la curva clarita es la superficie a campo, que trae un proceso muy fuerte de intensificación productiva. De la canasta de 40 cultivos que se realizan, 5 son los que ocupan la mayor cantidad de superficie, y acá en este dibujito se puede ver cómo los rendimientos y la rentabilidad de la producción crece en función justamente de la implementación de invernáculos. El cinturón frutícola se extiende sobre los intersticios que deja nosotros en el Parque General Pueyrredón. Estamos atravesados por el último tramo del sistema de Tandilla, y el sistema de Tandilla se fue para atrás. Bueno, es justamente una zona muy importante desde el punto de vista de recarga del acuífero. Toda la ciudad de Mar del Plata se abastece con el agua de este acuífero. Se trata de una zona muy importante, compuesta por humedales, por una red muy importante de arroyos y cauces de escaso caudal, permanentes, intermitentes. Y bueno, avanzando un poquito, lo que aparece en estos últimos 10 años son estos cultivos novedosos que ponen a la producción de kiwi a nivel nacional, ponen en el mapa a la ciudad al Partido General Pueyrredón. En esta imagen, si están viendo el Partido General Pueyrredón con sus cuencas de la zona hortícola. Sí, que te interrumpa porque sí. parece que dice, bueno, Aníbal va a empezar a compartir contenido. Ahí está, ahí llegó. Se ve que estabas con lección lenta, entonces, pero ya está. Puedes seguir, disculpame. Ah, bien. ¿Qué es lo que están viendo? El mapa de los Estamos viendo cultivos. frutillas y creo que son Perfecto. kiwis o papas. Perfecto, bueno, en ese mapa con esos puntitos son las parcelas que relevamos a través de, como les contaba, con esa metodología de relevamiento de campo, imágenes satelitales y cartografía y encuestas e informantes calificados. Pudimos hacer un relevamiento de las producciones de kiwi y frutilla, y esto les contaba que en clave hidrosocial es muy importante este cambio, porque estos son cultivos que ponen en el mapa nacional al Partido General Pueyrredón la producción de frutas novedosas que escalan en cadenas globales de valor. Estos productos se exportan. Entonces ya esa tradición ligada al mercado interno cambia, esta última fase del ciclo hidrosocial del cinturón cambia, aparecen nuevos sujetos sociales agrarios, y se puede hablar, si miramos el mapa, la cartografía, de la expansión de esa frontera hídrica hacia los humedales. Obviamente el cinturón frutihortícola ya estaba prácticamente ocupado, entonces lo que observamos en esta primera mirada a la cartografía del fenómeno es los ejes tradicionales se prolongan hacia los espacios de agricultura extensiva y hacia los bordes del cinturón. Especialmente, fíjense la centralidad que tienen las producciones en las zonas altas, en las zonas de recarga de las cabeceras de cuencas. Esto coincide especialmente, acá está la zona de humedales, de la clasificación, ayer se habló del inventario de humedales de la provincia de Buenos Aires, y esto coincide con el sistema de paisajes serranos de Tandilla y otros dos sistemas de paisajes del inventario nacional, que son el de los paisajes interserranos y de la pampa deprimida periserrana. Es decir, vemos que se prolongan hacia esos espacios los ejes. En este recuadro les mostramos el patrón de cultivo que aparece en las imágenes. Este blanquito son las frutillas, que es el otro cultivo, y en este caso les traemos el trabajo que realizamos en una de las cuencas más tradicionales, en la zona de Laguna de los Padres y Sierra de los Padres, el corazón, digamos, del cinturón frutihortícola marplatense, y la estimación de la huella en el cultivo de kiwi.
Toda la bibliografía coincide en que todo este proceso que les conté ha implicado una gran evolución del cinturón en base a una intensificación del uso del agua para riego, una mayor presión sobre los recursos hídricos subterráneos, consecuentemente, una intensificación del uso de agroquímicos, y bueno, lo que sucede en muchos de los cinturones de la Argentina. Y especialmente lo que se observa también es el riesgo o una tendencia a la sustitución de ambientes de humedales por cultivos intensivos, ¿no? Este cambio en el uso del suelo. Estimamos la huella, entonces, como les contaba, la huella se estima calculando con estos programas que nos permiten poner todas estas variables, estimando la precipitación efectiva de los cultivos dividido el rendimiento, podemos obtener la huella verde, y los requerimientos de riego, que son la diferencia entre la precipitación, la evaporación, la evapotranspiración, disculpen, obtenemos la huella azul, es decir, el riego adicional que necesitan los cultivos. Obtuvimos este dato a través de, como dice acá, 8.764 milímetros anuales, la precipitación efectiva es de 5.000, casi 600, entonces la demanda de riego es de 3.842. Acá en este grafiquito de tortas vemos el peso que tiene el aporte de las precipitaciones, el agua verde, y el peso que tiene el aporte de la huella azul. Ahí está. Bueno, entonces dijimos, ahí voy. Entonces, ¿esto es mucho, es poco? ¿Cómo estamos? Bueno, nos vamos a comparar entonces con los países del hemisferio sur, porque justamente eso es lo que el relato de los productores y de, digamos, la expansión de este cultivo destaca, las propiedades, los atributos biofísicos, los atributos agroecológicos de la zona, por estar a la misma latitud. Los dos productores más importantes a nivel mundial son Nueva Zelanda y Chile, y ingresamos nosotros en los últimos años. Entonces, en este gráfico a la izquierda, solo para ver cómo es la distribución de las precipitaciones, la línea más oscura, a lo largo del año, para los tres países, y la evapotranspiración, la otra. Y en la gráfica de barras, la precipitación anual en azul y la precipitación efectiva, es decir, lo que definitivamente va a tomar el cultivo. La superficie, nosotros tenemos, prácticamente no existimos en términos de superficie, porque es reciente el cultivo, y bueno, Nueva Zelanda encabeza, como les decía, la producción mundial. Y los rendimientos, todavía nosotros en los rendimientos estamos entre 25 o 20 toneladas por hectárea. Entonces, mirando un poco la producción internacional y los datos a nivel internacional de los principales productores de kiwi, acá se puede ver a Nueva Zelanda, a la izquierda, arriba, Nueva Zelanda, Francia, Italia, Chile, y la huella comparada nuestra. Nosotros tomamos solamente los datos para la verde y la azul, falta que hagamos el cálculo sobre la huella gris, porque tenemos que ajustar algunos datos todavía, pero es importante ver en cuanto a la presión que se ejerce sobre los recursos hídricos subterráneos, la huella azul. No estaríamos, y teniendo en cuenta lo que les mostraba recién, ¿no? La distribución de las precipitaciones, somos tres países donde tenemos buenas precipitaciones anuales, pero el tema es la distribución en términos del momento en que lo requiere el cultivo. Y es muy interesante pensar en esto porque de todo el trabajo de campo, lo que relevamos es que en Argentina, con esa distribución desigual de precipitaciones y todo, se aplica el modelo de riego chileno, se riega lo mismo que en Chile. Nosotros estamos, comparado con Chile, abajo en términos de huella azul, pero 3 veces por encima de Nueva Zelanda. Entonces, en esta primera mirada, lo que observamos y que queremos compartir es que miramos y constatamos el papel que juegan los atributos físicos, es decir, la disponibilidad y la calidad del suelo y agua en la geolocalización del fenómeno que estamos mirando, la distribución del cultivo en cabeceras de cuencas y sus proximidades, espacios de agricultura extensiva que involucran paisajes de humedales del sistema de paisajes de Tandil, como les decía. Vemos que este fenómeno involucra a espacios de agricultura extensiva o espacios de vacancia, ¿sí? Que eran de vacancia en términos de ordenamiento territorial, pero espacios ocupados por pastizales y
humedales, y hallamos valores de huella hídrica de cultivo que superan los de países del hemisferio sur y de los que lideran el mercado internacional. Estamos muy lejos todavía de Italia, Francia. Y observamos esto, un balance negativo para Argentina en el intercambio de agua virtual mundial respecto de la presión sobre sus recursos hídricos subterráneos, que en general supera 3 veces o alcanza 3 veces el valor de los principales productores del mundo. Bueno, eso es todo por ahora y ahí vamos, trabajando en esto. ¿Estás ahí? ¿Listo? Se, Bueno, se te corta un poquitito. vuelvo. Muchísimas gracias, Bueno, no Ana. sé si se alcanzó a escuchar bien. Sí. Algunas partecitas se perdió un poquito la conexión, pero yo creo que se pudo seguir el hilo, un excelente trabajo. Yo ya había tenido el gusto de Bueno, escucharlo previamente. ahí avanzamos, vamos Quizá, avanzando, vamos quizá me avanzando. conozca de una película como Troy Por McClure. supuesto. Sí, vamos Pero avanzando. Esta es una primera mirada, hay otras cosas para excelente. profundizar y ajustar, pero bueno, nos parece importante ir viendo estas cuestiones para, bueno, compartirlas y empezar a hablar de esto que por ahí son cultivos que no son los más tradicionales, pero que tienen un impacto local importante. Si bien somos el 14 en el ranking, Mar del Plata es el 1 y tenemos la mitad del volumen y producción del país. No, y además es un estudio súper interesante, no solo desde la perspectiva de la huella hídrica, que es algo novedoso, sino también además porque cierra muy bien la mesa, porque justamente volvemos a la confluencia en escala local, podría considerarse en relación con la nacional que vimos desde la primera exposición, a cómo, ¿no?, todas estas normativas y cómo el Estado interviene en la gestión del recurso, ya desde Ludmila y Andrea, los escenarios de gestión, esto que comentabas, de que estamos gestionando el agua como Chile, pero que no tenemos la misma distribución de agua. Así que bueno, yo creo que es un buen cierre para poder recordar lo que hemos visto anteriormente y los invitamos. ¿Hay espacio para alguna preguntita, Nacho? Usted que es el jefe de aquí. Sí, por favor, no. Sí, algunas preguntas. Es más, No sé si estaba porque como a mí me gusta romper los protocolos y esas cosas, a mí me gustan los protocolos, lo que estaba para hacer era habilitar a todos los asistentes a que pasen a ser Sí, listas. Entonces también, sí. a ver, pues así le damos la oportunidad para que hablen, si quieren, ¿no? Ya veo que No sé si están no se sientan presionados, pero quiero Grisela, Luis, se escucharlas. fueron. Romina también. Este, y aparte porque también, bueno, mientras Ahí tanto ustedes está, charlen Grisela y porque Luis. tengo muchas personas para agregar. Así que Bien. No, yo particularmente rompo el hielo para Grisela y Luis. Me sorprendió muchísimo lo del mapa de pendientes obtenido en una zona tan boscosa y con ese relieve. Imagino que eso no debe haber sido tarea sencilla. Y que debe haber sido una de las razones por las cuales